Hay formas épicas de morir, en el campo de batalla, salvando vidas, enfrentando al destino con valentía. Pero no, hoy hablaremos de los que se fueron de este mundo de las formas más ridículas, absurdas y dolorosamente graciosas que puedas imaginar. Desde un filósofo que se rió hasta morir por ver a un burro borracho, hasta un abogado que se disparó a sí mismo para ganar un juicio. Sí, esto que les estoy contando pasó en realidad, ocurrió en la historia. Así que sin más, les presento el top 5 de muertes históricas más absurdas. Número 5. Crisipo de Solos, el filósofo que murió de risa. Crisipo fue uno de los grandes filósofos de la antigua Grecia, aunque su muerte parezca más una escena de Los Simpson. Cuenta la leyenda que cierto día, viendo cómo un burro comía higos fermentados, decidió darle un poco de vino al animal. ¿Y cuál fue el resultado? El burro se emborrachó, empezó a tambalearse y el sabio filósofo Crisipo estalló en carcajadas. No paró de reír y tanto se rió que se murió. Literalmente murió de risa. Número 4. Hans Steininger, la barba asesina. ¿Quién fue este señor? Hans Steininger fue un político austriaco que desempeñó el puesto de alcalde allá en el siglo XVI en Austria. Era respetado por ser el alcalde, pero era respetado especialmente por su barba. Ha pasado a la historia por tener una barba que medía más de 1,5 metros. Hans solía enrollar su barba para no tropezar con ella. Él se sentía orgulloso de su barba, pero un día olvidó enrollarlo, y ese día que olvidó hacerlo ocurrió un incendio, y por la confusión que genera un incendio, Hans bajó las escaleras apresuradamente, pisó su propia barba, cayó y se rompió el cuello. O sea que Hans fue víctima de su propio estilo. Podemos decir que Hans murió con dignidad, aunque la barba fue la única que salió ilesa. Luego de su muerte, le cortaron la barba para que pudiera conservarse, y en la actualidad se encuentra en el Museo de la Ciudad de Austria donde él fue alcalde. Número 3. Adolfo Federico de Suecia, el rey que comió demasiado. Adolfo Federico fue el rey de Suecia en el siglo XVIII y no será recordado en la historia por guerras, ni conquistas, ni por su reinado, sino por su estómago. En 1771, en una cena, como una semana antes de que comience la Cuaresma, haciendo un paréntesis, la Cuaresma es una creencia religiosa que aplican algunas iglesias cristianas. El punto es que en época de Cuaresma no se puede ingerir carne, mariscos, huevos, legumbres, lácteos y otras cosas más. Así que el rey Adolfo Federico decidió darse un real festín una semana antes de que comience la Cuaresma. La cena consistió en langosta, diferentes tipos de carne, mariscos, fiambres, champán. Imagínense una cena como para 8 personas aproximadamente. Y además de la cena, ordenó 14 porciones de su postre favorito, el semla. El semla es un bollo con crema y mazapán. Es uno de los postres tradicionales de la gastronomía de Suecia. Después del banquete, el rey empezó a sentirse mal, hinchado, con dolor de estómago, dificultad para respirar. Horas más tarde, murió por una indigestión severa. Literalmente, el rey comió hasta morir. Su muerte fue tan absurda que hasta hoy los suecos lo recuerdan más por eso que por su reinado. Número 2. Franz Reichelt, el sastre volador. Franz Reichelt fue un sastre austriaco que soñaba con volar. En 1912 diseñó un abrigo paracaídas, un paracaídas portátil que sirviera para aviadores en caso de que se vieran obligados a dejar su avión en el aire. Franz estaba convencido de que sería el invento del siglo. ¿Y cómo lo probó? Saltando desde la Torre Eiffel.
en persona ante la prensa. Antes de saltar, él había realizado pruebas previamente, pero con maniquíes. Los lanzaba desde el quinto piso de su edificio, y este experimento que había realizado a modo de prueba había tenido éxito, así que quería demostrar personalmente la eficacia de su invento. Solicitó a las autoridades de París el permiso para realizar la prueba desde la Torre Eiffel. Obtuvo la autorización. El incidente ocurrió el 4 de febrero de 1912. Él ya había dejado claro que no quería más pruebas con maniquíes. Tenía la intención de saltar personalmente. Y así fue. Se lanzó y el abrigo paracaídas fue más abrigo que paracaídas. Murió al impactar contra el suelo, al pie de la Torre Eiffel. Creo que el problema no fue la idea, sino el entusiasmo del momento. Se emocionó con su invento. Su sueño era volar y lo logró, ahora vuela alto. Bueno, son ironías que nos deja la historia. Número 1. Clement Vallandigham, el abogado que se disparó a sí mismo para ganar un caso. Nos trasladamos hasta el año 1871. Clement Vallandigham fue un político estadounidense y desempeñó un papel importante durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, pero ha pasado a la historia por la forma en que murió. Clement ejercía de abogado. Él era un abogado muy decidido, muy comprometido con su oficio. Cierto día se le presentó un caso en el que le tocaba defender a un señor llamado Thomas McGeehan, que estaba implicado en una pelea de bar y acusado de asesinato. Según la fiscalía, el acusado había matado a la víctima durante una pelea en el bar. Pero Clement Vallandigham tenía una teoría distinta. Para Clement, la víctima se disparó sola mientras intentaba sacar su pistola del bolsillo. Fue un disparo accidental durante el forcejeo. Y claro, como todo abogado apasionado por su trabajo, Vallandigham pensó: ¿y si lo demuestro en vivo ante el jurado? ¿Y si recreo la escena exacta con una pistola real para dejar en ridículo a la acusación? Y efectivamente, para demostrarlo, Clement recreó la escena cuando se encontraba en su habitación de hotel con otros abogados defensores del caso, abogados que lo estaban apoyando para demostrar la inocencia de su cliente, y les explicó cómo demostraría la inocencia de su cliente ante el jurado. Clement tomó una pistola, la metió en el bolsillo de su pantalón, se inclinó hacia adelante como lo habría hecho la víctima y disparó. Solo había un detalle: la pistola estaba cargada. El disparo fue real. Clement se disparó en el abdomen, entró en estado crítico y murió horas después. Pero aquí viene lo más absurdo de todo. Su demostración fue tan convincente que su cliente fue absuelto, fue declarado inocente. En otras palabras, Clement fue un abogado tan comprometido que se convirtió en evidencia. Clement, por primera vez en la historia, fue un abogado que defendió a su cliente y al mismo tiempo fue la evidencia para demostrar la inocencia de su cliente. Estas 5 personas pasaron a la historia no por cómo vivieron, sino por cómo se fueron de este mundo. Gente que transformó su muerte en un acto de comedia involuntaria. Si algo nos enseña estas historias, es que la muerte no siempre es poética, ni heroica. A veces es simplemente absurda. A veces la muerte se convierte en un espectáculo risible y extravagante, como la historia de estos 5 personajes. Si les gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y todas esas cosas que piden los youtubers. Y cuéntame en los comentarios cuál de estas muertes te parece la más absurda y risible. Y qué otro caso consideras que debería estar en la lista.
Eso sería todo de mi parte. Gracias por quedarte aquí. Un abrazo enorme. Nos vemos en un próximo video. Chao.